Centro Comercial Ciudad Tres Cantos patrocina este espacio. La escritora Almudena Grandes consiguió un lleno total en Tres Cantos en la charla sobre el escritor Benito Pérez Galdós, del que se cumple este año el centenario de su fallecimiento. La autora se presenta como una activista galdosiana, ya que considera al novelista y dramaturgo como un narrador capital de la historia de España. Almudena Grandes hoy ha estado con ciudadanos, vecinos, lectores de Tres Cantos, hablando de Benito Pérez Galdós. Usted se ha denominado como una activista galdosiana. Sí, soy una activista galdosiana en el sentido de que Galdós ha sido un escritor muy importante para mí, que me parece que es el otro gran narrador español de todos los tiempos y hasta ahora me he sentido muy frustrada siempre por el presunto desprestigio que tiene. Entonces ahora, aprovechando este centenario, pues voy a hacer todo el activismo galdosiano que pueda, porque me parece un escritor fundamental desde el punto de vista de su obra literaria, desde la perspectiva política de su obra, desde la mirada que funda para mirar a España y su teoría, su visión de este país. Por todos esos aspectos me parece un escritor fundamental. ¿Por qué deberíamos leer a Galdós? Para conocer España. Pues para entender mejor lo que pasa, para entender mejor las rarezas de este país. La propia figura de Galdós, como he dicho al final, es una rareza en sí misma, porque era un escritor que fue sistemáticamente reivindicado, mimado, amado, adaptado, versionado por los escritores de la Edad de Plata de la cultura española, de la generación del 27, y todo ese supuesto prestigio no sirvió para contrarrestar la mala fama que tenía en la España franquista, ¿no? Eso es curioso. Yo creo que tenemos que leer a Galdós, en primer lugar, para disfrutar y para emocionarnos, que es por lo que hay que leer a cualquier escritor. De Galdós la emoción y el disfrute están garantizados. Pero también para entender por qué este país es tan raro como es, para entender de dónde venimos. El siglo XIX, que es el siglo que Galdós cuenta en los episodios y también en sus novelas contemporáneas, es una especie de época desconocida para los españoles. O sea, durante el franquismo no se estudiaba, se apartó de los programas. Y claro, pretendemos entender el siglo XX sin entender el siglo XIX, y eso es imposible. Y entonces es fundamental leer a Galdós para comprender de verdad por qué pasó lo que pasó en 1936, en 1975 y por qué se fundó el país en el que vivimos nosotros ahora. Los episodios nacionales son una mezcla de historias, pero muchas de gente, usted lo ha denominado, en los márgenes. Sí, no, desde abajo más bien, ¿no? Los episodios nacionales nos enseñan a contar la historia desde abajo. Galdós hace novelas de ficción, que son pura ficción, basada en hechos históricos reales, pero en vez de contar esos hechos históricos desde los protagonistas de los manuales de historia, lo que hace es inventarse personajes de ficción que representan al pueblo, a la gente corriente, que tienen los problemas de la gente corriente, que son los que cuentan, porque realmente él, en los episodios, claro, cuenta la historia de España para el pueblo español y desde el pueblo español, que son los que le interesan, ¿no? Entonces, los grandes personajes aparecen como secundarios, a veces ni eso, a veces hacen como intervenciones sin frase. Y sin embargo, la vida cotidiana de la gente corriente que padece las consecuencias de las decisiones que toman esos grandes hombres y mujeres, en el caso de Isabel II, es la que constituye la esencia del libro. Él nos enseña a contar la historia desde abajo y nos enseña también que la vida cotidiana de la gente pequeña es una forma de contar la historia pública de las naciones. Incluidas también las mujeres, que hay bastantes personajes femeninos. Galdós prestó mucha atención a las mujeres y además en el ámbito de los novelistas del 19 llama la atención la importancia que le da a sus personajes femeninos, porque es verdad que hay muchas novelas en el 19 que tienen mujeres como protagonistas, incluso en el título, Ana Karenina, Madame Bovary, pero esas mujeres son como pretextos, como la regenta, son como digamos el detonante de una crítica de toda la sociedad. Pero en las novelas de Galdós, en muchas de ellas, las mujeres son el auténtico vehículo de la expresión de esa crítica, y son las auténticas protagonistas, porque son las que aglutinan la novela entera y tienen una fuerza y tienen una relevancia
que no es normal en la novela de su época. Yo he hablado aquí de Benigna, la protagonista de Misericordia, que es un personaje importantísimo, de una novela importantísima, porque Benigna encarna a todo el pueblo español. Y es una mujer, una criada que mendiga en una iglesia, ¿no? Lo cual da una medida de la excepcionalidad del personaje. Y eso es un rasgo característico de Galdós. Ya por último, una de las novelas que se esperan con ansia es la suya, La madre de Frankenstein. ¿Qué podemos contar de ella? Bueno, avanzo hasta la mitad de los años 50, es una novela que transcurre entre el 54 y el 56 en un lugar muy concreto, en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, y bueno, pretendo contar esa época tan dura que fueron los años 50 para los españoles y especialmente para las españolas, esa especie de asfixia que impedía a la gente vivir, con una iglesia que digamos era lo mismo que el Estado, esos pecados que eran delitos, esa manera tan tremenda de impedir que la gente fuera feliz desde el margen del margen, ¿no? Desde un manicomio de mujeres, primero locas y luego mujeres. Pues Almudena Grandes, muchas gracias por atendernos. A vosotros. En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios. Una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además todos los fines de semana animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.